Un saludo. Excelencias, eminencias, excelencias, señores congresistas y señoras congresistas, les saludamos muy cordialmente, les damos la bienvenida a Madrid. Este salón de actos es propiedad del Seminario de Madrid, pero lo usa la Universidad San Dámaso, cuyas instalaciones son vecinas a este edificio. La Diócesis de Madrid se alegra mucho de poder acoger al Congreso, mejor dicho, a las Jornadas Sociales Católicas por Europa, el título de la fe cristiana y el futuro de Europa. Y yo le dejo la palabra a Monseñor Martínez Camino, que es el coordinador de las jornadas, para el que discurra bien este acto inaugural. Muchas gracias. Muchas gracias, señor cardenal. Un cordial saludo a todos ustedes. Tienen la traducción simultánea, inglés, francés, inglés, italiano y español. English, Spanish, Italianish. Un saludo muy cordial en nombre de todos de los secretariados del Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa y del Comité de los Episcopados de la Comunidad Europea, que son los organizadores de estas segundas Jornadas Sociales Católicas Europeas, y que la Archidiócesis de Madrid acoge con muchísima alegría y con muchísimo gusto. Desde hace casi 2 años están preparando. El señor cardenal acogió con muchísimo interés la celebración de estas jornadas en Madrid. Un saludo de los organizadores para todos ustedes y muy bienvenidos. Están a su disposición los voluntarios y también las personas de los secretariados. Creo, señores cardenales, que debemos comenzar con la lectura de un mensaje que Su Santidad el Papa Francisco ha querido dirigir a estas Jornadas Sociales Católicas Europeas. Es un mensaje breve, muy sustancioso, dirigido al cardenal Erdo, que lamentablemente no puede estar aquí por sus empeños, por sus obligaciones en el Sínodo de los Obispos, pero él es el presidente del Concilium Conferentiarum Episcoporum Europae. Está el cardenal Bañasco, que es el vicepresidente, y el cardenal Mars, que es el presidente de la COMEC. Entonces, el idioma original de estas palabras del Santo Padre es el inglés. Pueden escuchar ustedes la traducción simultánea, se les dará por escrito también, pero va a ser leído en el idioma original, en inglés, por el secretario de la COMEC, el padre David. No, it's nicht an. Your Eminences, on behalf of His Holiness Pope Francis, I am pleased to greet you, your brother bishops, the organizers and participants at this year's Catholic Social Days for Europe, as you gather in Madrid from the 18th to the 21st of September. I assure you of the Holy Father's spiritual closeness to you as you reflect on the Christian faith and the future of Europe. One of the great challenges for the Church in Europe is to find effective ways to bring the light of the gospel to bear upon the pressing issues which affect the continent. In rising to this challenge, the participants of all the faithful, under the direction of the Council of Bishops' Conferences of Europe and the Commission of the Bishops of the European Community, acquires greater urgency. In his apostolic exhortation Evangelii Gaudium, Pope Francis reminds us that from the heart of the gospel we see the profound connection between evangelization and human advancement. He is confident that, as you will reflect on the many areas in which the light of the gospel sheds meaning, you will be able to trace new and concrete ways of responding to diverse pastoral demands. In this context, the Holy Father encourages you to deepen your own pursuit of holiness by a firm commitment to personal prayer and conversion.
Thus, you will offer to the various sectors of society a more coherent and joyful witness, which will awaken consciences to the reality that temporal goods and the ordering of society must be at the service of the human person and their ultimate fulfillment in God. He prays especially that this event will highlight the ways in which faith compels us to transmit the Church's love for the poor, for those suffering persecution, for all who are forced to flee from their homes, and for those who come to Europe in search of refuge. A Church that gives greater attention to the material needs of those who suffer will also learn how to provide a more convincing proclamation of truth and salvation to those who hunger and thirst for eternal life, and to those who call you to account for the hope that is in you. 1 Peter 3:15. Commending all the participants of this meeting to the loving care of Our Lady of Europe, His Holiness imparts his apostolic blessing as a pledge of grace, peace, and joy. Yours sincerely in Christ, Pietro Cardinal Parolin, Secretary of State, given at the Vatican on the 17th of September 2014. Antes de pasar a la lección inaugural de este encuentro, de estas segundas jornadas sociales católicas europeas, los señores cardenales tienen ahora la oportunidad. Les pedimos, por favor, que se dirijan a la Asamblea. Vamos a comenzar por el señor cardenal Reinhard Marx, presidente de la COMECE, arzobispo de Múnich, en Baviera, en Alemania. Tiene la palabra el señor cardenal. Your Eminences, Your Excellencies, ladies and gentlemen, I'm very happy that we are here together for this meeting organized especially by CCEE and with the collaboration of COMECE. The two institutions are perhaps not easy to see the difference between CCEE and COMECE. For the public, I will do it. CCEE is more orientated on the pastoral work and is looking on the whole of Europe, not only talking about the Union, European Union, but COMECE is working on the agenda of the European Union and is following the agenda, criticizing from the point of view of the social doctrine, but we are together engaged for Europe. That's very important. And so I think it was a good idea that we are organizing the social days together. From the COMECE, we had the tradition in Danst, and we had organized a congress in Rome 50 years after the Treaty of Rome, 2007. We made a pilgrimage here in Santiago, 2004. So we had activities, and the CCEE had activities, but we thought it's very important to underline that the Church is loving Europe, that the Church is engaged for Europe. Like John Paul II, the saint, said in his great apostolic letter, Ecclesia in Europa, a wonderful letter. Read it again, 10 years ago. He was one of the persons in the history of Europe who were persons of orientation for a future of Europe. Not only criticizing Europe, he criticized, but he was a prophetic voice for the future, the positive vision for Europe. And I think it's important that we as bishops, priests, lay people are working in the concrete situation of Europe, for Europe, with others together, with those who are
are not faithful. That's the great line of the social doctrine of the Church, to work together with all people of goodwill. And in this year it's very important, I think, we are looking back to the year 1914, the beginning of the First World War, the terrible catastrophe of Europe, and the following Second World War. I hope we will have the opportunity, and we organize it now, to pray in Verdun, together with the bishops of the CCE, with a group of lay people, on the 11th of November in this year, to make memory of this terrible history of Europe. And then the beginning of the work of peace, which is the unification of Europe. And the European Union is not the whole of Europe, but it is the nucleus, it's the focus, it's the instrument for the other, for the other nations too. They are looking on this European Union. What will they do? What is the future of this society, which is for the first time a great assembly of nations, and they unified by free will. They did it by free will. I think it's very important that we are dealing with Europe, that we are making our contribution from the social doctrine of the Church. The social doctrine of the Church is a house, I say often, is a house built of three, not only of three, but three main stones. That's the social doctrine, the gospel, and the social doctrine proclaimed by the popes, by the tradition of the Church, by the councils, by the bishops. And the second main stone is the science, the social ethics, the professors, the institutes. They are working on the concrete situations to see what we can do, what we can do with the principles, not only recite principles, but working on the concrete situation. The reality, the Pope says in Evangelii Gaudium, the reality is more than the idea. The idea is important, not forgetting the ideas, it's clear. But without the reality, that's not possible. You must see the reality to bring the things together. That is our work in institutes, and many experts are here to look on the reality and to look with the principles of the gospel and the principles of the social doctrine. And the third main stone is the social movement. That's very important, not only social doctrine, institutes, but the social movement, the politicians, the Christians in the politics, in the companies, in the syndicates, and so on. It's very important. So for us, it's a good chance, these social days, to bring lay people, professors, bishops together to see these three main stones, and to encourage people for an engagement for Europe. Jean Monnet, I quoted very often, one of the great fathers of Europe. He said, "What is Europe? What is Europe? It must be a contribution for a better world." It's very simple. It's not a great vision, perhaps, but it's not too. It's good. Contribution for a better world, not only for us. And we are thinking in these days there will be on Saturday pray for Europe in the cathedral. We are praying for peace in Europe. It's terrible that in this year of 2014, 100 years after the First World War, we have war in Europe, on the continent, violence in the Ukraine. That's Europe. So we have to pray, we have to discuss this too. And I think it's a good chance to encourage the Church and all members of the Church to go forward with and in Europe. Thank you. Muchas gracias, señor cardenal. Tiene la palabra el señor cardenal Bagnasco, vicepresidente del Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae. Cari amici,
In modo speciale ringrazio Sua Eminenza il Cardinale Antonio Maria Rouco Varela per aver accolto questa iniziativa continentale con convinzione ed entusiasmo. E con lui ringrazio i suoi collaboratori che insieme ai segretariati dei nostri 2 organismi europei, poco fa citati, hanno preparato questo incontro con grande passione e impegno. La mia gratitudine va anche al confratelli Monsignor Giampaolo Crepaldi e Monsignor Gianni Ambrosio che a nome del CCIE e della Comesse hanno coordinato il programma di queste giornate. Anche a nome di Sua Eminenza il Cardinale Peter Erdő, Presidente del CCIE, che mi ha pregato di portarvi il suo saluto e le sue scuse per la sua mancata partecipazione, che ha dovuto annullare pochi giorni fa, vorrei esprimere a Sua Eminenza il Cardinale Reinhard Marx, Presidente della Comesse, la mia gioia nel vedere come questi 2 organismi, che rappresentano i Vescovi, seppure con missioni specifiche, come abbiamo ascoltato, hanno saputo organizzare insieme questa seconda edizione delle giornate sociali cattoliche per l'Europa. Le sfide infatti coinvolgono tutti su piani diversi e complessi. Anzi, forse è più preciso dire che sono talmente radicali queste sfide da chiedere il massimo impegno di concentrazione e di coordinamento nella riflessione e nella articolazione socio-pastorale. Infatti queste sfide toccano addirittura l'alfabeto dell'umano, i fondamentali stessi della persona e quindi della società in tutte le sue espressioni. Siamo giunti a Madrid da tutto il continente, abbiamo esperienze diverse da confrontare, ma sappiamo che ci lega e ci dà vita all'unica fede in Gesù Cristo, il suo amore, insieme alla coscienza della stessa missione per l'Europa, come atto di amore all'Europa. La fede non nasce da una scelta etica o da una visione ideologica, lo sappiamo, ma dall'incontro con la persona del risorto. Essendo quindi un rapporto che tocca il cuore dell'uomo, segna tutta la sua vita, ogni suo ambito e manifestazione, dà orizzonte nuovo e quindi la direzione decisiva. Per questo la fede non è una decorazione esterna, seppur cara e preziosa, ma impasta l'essere e l'esistere personale e sociale di popoli e nazioni. Il lievito infatti fermenta la pasta. La fede illumina il vivere sociale, scrive Papa Francesco. Essa possiede una luce creativa per ogni momento nuovo della storia, perché colloca tutti gli eventi in rapporto con l'origine e il destino di tutto nel Padre che ci ama. Fine della citazione. Nessuno deve avere timore che la Chiesa si ingerisca in affari non suoi. La Chiesa e gli Stati sono realtà sovrane e autonome, aperte alla collaborazione rispettosa a favore di tutti i cittadini, credenti e non credenti. Dalla fede nascono le opere di carità corporale e di giustizia sociale, particolarmente necessarie in questi anni di crisi economica e finanziaria, con ricadute gravi sulla gente, le famiglie, le politiche e la società. La Chiesa abita la crisi con una rete sterminata di parrocchie, comunità, organismi, associazioni e gruppi, una rete sterminata, garanzia e presidio della stabilità sociale. A queste porte tutti possono bussare per un ascolto, una parola, un aiuto, e tutti sanno che si cerca ovunque di rispondere non solo a dei bisogni. La comunità cristiana ovunque non cerca di rispondere non solo a dei bisogni, ma soprattutto a delle persone bisognose. Di questo nessuno si vuole vantare, né reclama riconoscimenti, sarebbe sciocco e stolto, e neppure preoccupano a volte sospetti e incomprensioni. Desideriamo solamente servire gli uomini del nostro tempo secondo il cuore di Cristo e la maternità della Chiesa. Ma se la Chiesa si limitasse a questo sarebbe solo l'infermiera della storia, compito nobile e necessario,
che anche Gesù ha svolto con i suoi miracoli e prodigi, ha sanato, sfamato. Ma questa è solo una forma della profezia, è il volto della prossimità del cuore e delle mani. Ma ciò sarebbe incompleto se, come il Maestro, la Chiesa non levasse la voce per ricordare agli uomini e alle nazioni le vie da ritrovare per diventare più saggi e liberi nella verità. Esiste infatti la misericordia delle mani e la misericordia dell'intelligenza, come ha ricordato il Santo Padre Francesco, esortando i vescovi italiani ad essere, cito, annunciatori della verità di Cristo e della sua misericordia. Verità e misericordia, non disgiungiamole mai. La carità nella verità, ci ha ricordato Papa Benedetto XVI, citato da Papa Francesco, è la principale forza propulsiva per il vero sviluppo di ogni persona e dell'umanità intera. Fine della citazione di Benedetto. E poi il Papa continua: senza verità l'amore si risolve in una scatola vuota che ciascuno riempie a propria discrezione. È un cristianesimo di carità senza verità, può venire facilmente scambiato per una riserva di buoni sentimenti, utili per la convivenza sociale, ma marginali, che in quanto tali non incidono sui progetti e sui processi di costruzione dello sviluppo umano. Fine della lunga citazione di Papa Francesco a noi vescovi italiani nel maggio scorso. La profezia della verità non coincide con il moralismo, ma è un atto d'amore che prende corpo nella parola dei pastori e che umilmente si offre alle persone di buona volontà. La loro parola è intrisa di Vangelo e il Vangelo, come sappiamo, include anche la sapienza umana, la purifica e la eleva. Mentre la profezia della carità interviene nell'oggi, la profezia della verità interviene anche per costruire il futuro. Il corpo della dottrina sociale della Chiesa fonda i due volti dell'unica profezia cristiana, consapevole che il mistero di Cristo rivela la verità di Dio amore e l'amore di Dio verità. In questa piena verità d'amore si rivela il volto autentico dell'uomo e dell'umano. È la questione antropologica, affinché l'uomo, credendo di emanciparsi, invece non snaturi se stesso e la società, in nome della libertà, non diventi illiberale e disumana. Esiste una certa rappresentazione della Chiesa come di una specie di matrigna a volte, anziché di madre, come se fosse gelosa della voglia che l'uomo ha di vivere, di amare, di essere felice. È una caricatura che nasce o da una scarsa o imperfetta, comunque, conoscenza del mistero della Chiesa, oppure da una intenzione. Con serenità diciamo che non è così, anzi è il contrario. Cristo è il grande sì di Dio all'uomo, al suo slancio vitale, alla sua libertà, al suo desiderio di bellezza e di gioia. È questa la fede cristiana che la Chiesa in uscita deve annunciare ad un'Europa che a volte appare stanca e confusa, attraversata da paure e angosce. La Chiesa in uscita, dice Papa Francesco, è la comunità di discepoli missionari che prendono l'iniziativa, che giocano d'anticipo, potremmo dire, che si coinvolgono, che accompagnano, che fruttificano e festeggiano. Fine della citazione. Ma come sempre accade, ogni sì comporta anche dei no a ciò che si oppone alla felicità e al bene. Quando guardiamo all'Europa di oggi è riscontrabile da un lato una volontà ed un impegno per la pace, per il rispetto dei diritti dell'uomo, per lo sviluppo economico che cerca anche di affrontare le crisi. Si nota anche una unanime accettazione della democrazia
e di molti valori le cui radici appartengono alla cultura cristiana. Tuttavia, da un altro lato, si riscontra il tentativo, se non di negare, almeno di relativizzare le sue radici cristiane e quell'umanesimo integrale che sta alla base delle diverse carte internazionali dei diritti umani. Bene descrive la situazione il Santo Padre quando dice, cito, «Il grande rischio del mondo attuale, con la sua molteplice ed opprimente offerta di consumo, è una tristezza individualista che scaturisce dal cuore comodo e avaro, dalla ricerca malata di piaceri superficiali, dalla coscienza isolata». Fine della citazione. In questi giorni avremo occasioni di dialogo e ci soffermeremo su diverse questioni: la politica, l'economia, la multiculturalità, meglio l'interculturalità, la famiglia, la gioventù, la società tecnologica e molte altre ancora. Il nostro scopo non è quello di guardare la realtà soltanto da un punto di vista sociologico-politico, ma di tenere presente la prospettiva pastorale. Non intendo le attività organizzate a livello di parrocchie o di movimenti, ma intendo innanzitutto l'approccio, lo sguardo materno con cui la Chiesa si avvicina ed educa. Questo è il primo atto pastorale, è il modo con cui ci avviciniamo e abitiamo dentro alla storia. La Chiesa esercita la sua missione pastorale proprio nel rivelare il suo cuore di madre che cura ed educa i propri figli. E questa è una missione condivisa da tutti i battezzati, perché tutti sono chiamati a rendere presente quell'amore che vuole aiutare la persona in ogni sua dimensione. La pastorale mette insieme pensiero ed opere, ma parte sempre dall'esperienza personale di Gesù. È Lui che ci muove e ispira. La pastorale sociale si effettua nella pluralità degli ambiti e delle situazioni che saranno affrontate nei prossimi giorni. Essa ha bisogno di persone mosse dalla fede, capaci di avere visione senza essere visionari, che abbiano il coraggio di uscire dalle proprie comodità per incontrare l'uomo là dove vive, per portare la luce e l'amore di Cristo. Il futuro dell'Europa ha bisogno di credenti credibili, possiamo dire, senza retorica, ha bisogno di santi. Sicuramente non siamo venuti qui soltanto per ascoltare, ma neanche per insegnare agli altri cosa deve essere fatto, e ancor meno per difendere una posizione politica piuttosto che un'altra. Ci siamo riuniti con lo scopo di condividere le esperienze, le riflessioni e le sfide che ciascuno sente nel suo quotidiano, siano esse locali, nazionali, europee. La Chiesa annuncia il Vangelo che ha radici nella storia, ma è anche metastorico, come ben sappiamo, cioè si incarna ovunque, ma non si sposa con nessuna società o cultura. Essa non serve progetti politici di questo mondo ed è libera di esprimere un giudizio di valore su tutto ciò che accade, non per giudicare i cuori degli uomini, ma per richiamare ad una visione più profonda e più realista della persona, del bene comune e dei rapporti sociali. Noi crediamo che l'Europa può avere un volto umano attrattivo, che è possibile avere una società solidale, giusta, in pace, perché la nostra speranza è fondata nel Dio fedele. Il CCE, come Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa, riunendo la Chiesa presente in più di 40 Stati membri del Consiglio dell'Europa, cerca nella semplicità dei suoi mezzi e senza nessuna volontà di omologazione di creare e sostenere la rete di persone coinvolte nella pastorale. I rapporti personali e istituzionali che nascono da questi incontri sono senza dubbio una grande ricchezza. L'avere organizzato questo incontro insieme alla Comessè è motivo di gioia, come ho detto, e segno di una comunione sempre più profonda tra i responsabili della pastorale nei diversi paesi.
è segno di quanto i cristiani si sentano responsabili perché l'Europa non diventi una realtà soltanto economica e senz'anima, ma si costruisca come una comunità di vita e di destino, come era desiderio dei padri fondatori. Possano questi giorni diventare per ciascuno un'esperienza di fede, di amicizia e di quel pensare insieme che è premessa e condizione per camminare verso un'Europa più unita e vera. Grazie e buon lavoro. Muchas gracias, señor cardenal Rouco Varela. Permítame reiterar de nuevo que la Archidiócesis de Madrid acoge gozosa y agradecida las segundas Jornadas Sociales Católicas Europeas organizadas por el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa y por la Comisión de los Episcopados de la Comunidad Europea, contando con la colaboración de la Conferencia Episcopal Española. El tema de estudio no puede ser ni más sugerente ni más actual: la fe cristiana y el futuro de Europa. El pasado de Europa, su pasado humano, social, político, cultural y espiritual, es inexplicable sin sus raíces cristianas. Más aún, la idea y la realidad misma de la Europa actual nace en un ambiente profundamente embebido de fe cristiana. Del mundo carolingio de finales del primer milenio de historia de la Iglesia, que se reforma internamente y que anima poderosamente a un renacimiento cristiano del ideal y de las estructuras del fenecido Imperio Romano de Occidente. Esa alma cristiana del renacer europeo se mantendrá viva con mayor o menor vigor y fecundidad histórica hasta nuestros días. Ni las grandes crisis producidas por las rupturas de la unidad de la Iglesia en los siglos XI y XVI, la separación del Patriarcado de Constantinopla, a eso me refiero, y la Reforma Protestante, ni el predominio cultural y político del laicismo en los últimos 3 siglos de historia europea, dominados en una buena parte por la Ilustración racionalista, consiguieron difuminar del todo en los estilos de vida, en los comportamientos de los europeos, la influencia de la visión cristiana del hombre y del mundo. Incluso en el borde mismo de la posibilidad de su subsistencia histórica, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando parecía que se podía hundir Europa, se recurre a ese patrimonio espiritual del pensamiento cristiano para escapar del abismo del ser o no ser e iniciar una reconstrucción material, económica y social sin precedentes a partir de una concepción cristiana del hombre, de la sociedad y de la comunidad política, de la que se había vuelto a tomar conciencia en los pueblos europeos salidos de la catástrofe, sobre todo en Occidente. Esta recuperación del alma cristiana de Europa después de la Segunda Guerra Mundial tiene una expresión en la historia del derecho, sobre todo en la filosofía del derecho, y que es la de el renacimiento, la vuelta del derecho natural a la hora de hacer pensamiento jurídico y pensamiento jurídico constitucional en Europa. Así, en la década de los años 50 del pasado siglo se pusieron los fundamentos de la unidad económica, social y política de los Estados europeos bajo una influencia clarísima de la doctrina social de la Iglesia. Su ulterior evolución y crecimiento, que recobra un fuerte impulso con la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989, se va librando, por una parte, de las ideas totalitarias, profundamente materialistas y ateas de la Europa soviética, pero cayendo por otra en una concepción de la libertad individual y social marcada por una visión del hombre, es decir, por una antropología igualmente materialista y, al final, radicalmente relativista. Europa se nos muestra hoy envuelta en una crisis honda, crisis económica y social, crisis cultural y espiritual. El envejecimiento de su población, la caída en picado de la natalidad, los fracasos matrimoniales y familiares tan frecuentes, el paro, más en concreto el paro juvenil, tan elevado en muchos de los países de la Unión Europea, la pérdida masiva del respeto al derecho a la vida, la depresión y la soledad tan extendidas entre las personas mayores y, paradójicamente, también entre los jóvenes, la dificultad de asimilar dignamente el fenómeno imparable de la emigración, son otros tantos signos
de lo que hay que calificar sin tapujo alguno como un estado crítico de la Europa de nuestros días. ¿Se puede afrontar responsablemente el futuro de esta Europa a la que pertenecemos y en la que estamos inmersos desde todos los puntos de vista de lo que afecta a la salud material y espiritual de las personas y a su bienestar y destino próximo y definitivo, sin preguntarnos por sus causas y su origen último? La experiencia del fracaso político y jurídico del tratado por el que se establece una Constitución para Europa, Acta del 30 de septiembre del año 2003, debería leccionarnos para no reincidir en los mismos errores a la hora de buscar verdaderos caminos intelectuales, morales y culturales para la salida de una crisis que se manifiesta compleja y pertinaz. Los padres del fallido proyecto constitucional para la Unión Europea creyeron que podían prescindir de la alusión expresa a las raíces cristianas de Europa y, lo que es peor, de la visión del hombre y de la sociedad que de ellas emergen, sin mayores consecuencias teóricas y prácticas. ¿Se equivocaron? ¿Nos equivocamos hoy si continuamos ignorándolas y hasta negándolas? Benedicto XVI, en el contexto del Año de la Fe, afirmó que la crisis de Europa es una crisis de fe. Si el diagnóstico del Papa era y es certero, no se encuentran la Iglesia y los cristianos de Europa ante un reto personal y pastoral al que es extraordinariamente urgente responder. La segunda Asamblea Especial para Europa del Sínodo de los Obispos, del 1 al 11 de octubre de 1999, que tuve la honra de ser el relator general de la misma, a las puertas del gran jubileo del año 2000, por cierto, el cardenal Marx era obispo auxiliar de Treveris y el Papa Juan Pablo II se permitió hacer una broma cuando no le funcionó el micro y dice Juan Pablo II, ya ven ustedes, Marx nunca funciona, el marxismo es una catástrofe. Repito, la segunda Asamblea Especial para Europa del Sínodo de los Obispos del 1 al 11 de octubre de 1999, a las puertas del gran jubileo del año 2000, fue ya muy consciente del reto que suponía la secularización desbordante de los pueblos y sociedades europeas. La exhortación apostólica postsinodal a la que se hizo referencia el cardenal Mas en sus palabras iniciales, Ecclesia en Europa, de San Juan Pablo II, de la solemnidad de los santos Pedro y Pablo del año 2003, recogiendo las propuestas sinodales, ofrece la fórmula para afrontarla con éxito pastoral y frutos de conversión cristiana y de transformación profundamente humana de las personas y de las estructuras que no ha perdido la más mínima actualidad. Se trata de la fórmula del Evangelio de la Esperanza. De la vuelta al sí, sentido y vivido en la comunión de la Iglesia, a la fe plena e íntegra en Jesucristo resucitado y proclamado con el gozo al que nos invita nuestro Santo Padre Francisco. En las páginas de la exhortación sinodal se traslucía, como un bello y esclarecedor trasfondo del espíritu que las animaba, aquella apremiante llamada del mismo San Juan Pablo II, dirigida a Europa desde la Catedral de Santiago de Compostela, el 9 de noviembre de 1982, en el acto europeísta, el último de su inolvidable viaje apostólico a España, que había comenzado en la tarde del 31 de octubre anterior. Decía el Papa: yo, obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal, desde Santiago te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor. Vuelve a encontrarte, sé tú misma, descubre tus orígenes, aviva tus raíces, revive aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en los demás continentes. Reconstruye tu unidad espiritual en un clima de pleno respeto a las otras religiones y a las genuinas libertades. Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hasta aquí el texto del discurso de Juan Pablo II en la Catedral de Santiago, el 9 de noviembre de 1982. 7 años más tarde, el mismo día, caería el muro de Berlín. Para que España vuelva a encontrarse, para que Europa vuelva a encontrarse y ser ella misma en su presente y en su futuro, estoy seguro que contribuirán de forma muy valiosa las segundas jornadas sociales católicas europeas que hoy inauguramos. Su título, vuelvo a repetir, es clarividente y valiente a la vez. España ha jugado en Europa el proceso de su formación cultural y espiritual desde los siglos de la recuperación de su propia alma cristiana, la de España, en el arranque del segundo milenio y de los inicios del Camino de Santiago, un papel decisivo,
que se ve fortalecido política y religiosamente en los siglos del Renacimiento y del Barroco europeos, inexplicables sin España. También participa hoy de forma relevante en la construcción política y cultural de la Europa del presente y del futuro. Estamos seguros de que el estudio y el debate de estos días en torno a un tema de tanta trascendencia para el bien de una Europa unida será también de gran provecho para España, para la Iglesia y para la sociedad española. Permítame encomendar a la Virgen Santísima, nuestra Madre y Señora de la Almudena, es el título de ella como patrona de Madrid, el fruto espiritual, pastoral, cultural, humano, etcétera, de estas jornadas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor cardenal, y vamos a dar paso a la contribución del señor rector de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso de Madrid, con la que se abre la parte de las ponencias de este encuentro, de estas jornadas. Lleva por título La contribución de la fe cristiana al presente y al futuro de Europa, la persona. Una breve presentación del profesor Prades, es muy conocido aquí en Madrid y en España. Permítame que le presente a este auditorio tan europeo y tan universal. Don Javier Prades es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma, es sacerdote de la Diócesis de Madrid desde 1987, es catedrático de Teología Sistemática en la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, actualmente es el rector, colabora con la Santa Sede en un organismo que se llama AVEPRO, que quiere decir Centro de Evaluación de las Universidades Eclesiásticas. Es miembro del Comité Científico de muchas revistas, no voy a mencionar todas, muchas, entre ellas varias de aquí de España y también del extranjero. Ha publicado muchos libros y muchísimos artículos. Solo les voy a citar algunos de sus libros. Su tesis en la Gregoriana fue sobre la Trinidad en Santo Tomás, titulada Deus Specialiteres in Sanctis per Gratiam. Luego, otros libros posteriores, de 2003, Dios ha salvado la distancia, de 2004, Communicatio Christi, Reflexiones de Teología Sistemática, de 2007, La razón enemiga del misterio, de 2007 también, Nostalgia di Resurrezione, Ragione e Fede in Occidente, de 2008, Occidente, L'ineludibile incontro, y de 2012, El hombre más allá de sí mismo. El profesor Prades, especialista, misterio de Dios, antropología teológica, es miembro de la Comisión Teológica Internacional, acaba de terminar su primer mandato, ahora está en el momento, acaba de terminar este primer mandato, los 5 años. En fin, ha escrito más de 60 contribuciones en materias teológicas, o en revistas, o en libros, y con esta pequeña introducción agradecemos muchísimo al profesor Prades que haya querido aceptar esta invitación para pronunciar esta primera lección o este primer discurso sobre un tema clave de la doctrina social de la Iglesia, la persona. Muchas gracias, profesor Prades. Eminentísimos señores cardenales, excelentísimos señores arzobispos y obispos, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles, señoras y señores congresistas que llegan a Madrid desde tantos lugares de Europa, deseo en primer lugar agradecer muy cordialmente a los organizadores de estas jornadas, a la CCE y a la COMECE, los organizadores de las jornadas, la invitación para participar en esta sesión. Para mí es un honor dirigirles hoy la palabra.
creo que disponen de un índice para poder seguir el desarrollo de la intervención, que constará, como ven, de 3 partes. En una exposición sobre los retratos del Centre Pompidou en París, se recogen obras de artistas europeos que han cultivado el retrato en el siglo XX. Las reflexiones que sugiere esa exposición pueden ofrecernos un punto de partida para precisar cuál es la contribución de la fe cristiana al presente y al futuro de Europa, especialmente en la concepción de la persona. En el catálogo de la exposición, el crítico Jean Clair ofrece un diagnóstico que parece inapelable. Cito: «Lo cierto es que en el siglo XX el retrato parece haber desaparecido por completo. Ya no hay cabezas, sino muchedumbres, muchedumbres indiferenciadas, o mejor dicho, masas». Fin de la cita. El arte europeo del siglo XX vendría a confirmar la desaparición del rostro en cuanto expresión del valor de cada persona en nuestra cultura. Pues bien, de un modo quizá sorprendente, los expertos aseveran que el último siglo es uno de los periodos más fecundos de la historia del retrato. Distintos artistas confirman este diagnóstico. Dice el pintor Max Beckmann, cito: «El yo es el mayor secreto del mundo. Creo en el yo en su forma eterna e indestructible. De ahí que me interese por el individuo y que intente por todos los medios sondearlo y representarlo». Fin de la cita. Lo ratifica el escultor Alberto Giacometti. Dice: «La aventura, la gran aventura, es ver surgir algo desconocido cada día en el mismo rostro. Es algo mayor que todos los viajes alrededor del mundo». Y el escritor François Mauriac hace esta sorprendente afirmación: «Cada vez que un artista hace un rostro, recomienza el arte». ¿Por qué el rostro es el inicio de una aventura aún mayor que los viajes alrededor del mundo? ¿Por qué se puede decir que con el rostro recomienza el arte? Veamos la respuesta que sugiere en esta misma exposición el crítico Isaac Goldberg. Dice: «El rostro no es, ni en el universo artístico ni en otros, un objeto más. Es siempre, a veces incluso pese a sí mismo, un sujeto». Fin de la cita. Si el rostro no es un puro objeto entre otros, sino que aparece como un sujeto, se convierte en una sorprendente fuente de inspiración, de investigación, de profundización para los artistas que vuelven una y otra vez a estudiarlo y a expresarlo. Los europeos no hemos conseguido prescindir del rostro humano. Es como si una atracción misteriosa nos impulsase hacia él para descifrarlo, para descomponerlo o destacar sus imperfecciones y sus limitaciones, o incluso para intentar destruirlo, pero siempre para ocuparnos de él. Apoyados en la parábola que ha seguido el arte del siglo XX, podemos afirmar que el rostro humano ha resistido, aun en medio de las condiciones más extremas de ataque al hombre y a su dignidad, como las que ha conocido la historia europea en el periodo que empezó simbólicamente con el atentado de Gavrilo Princip en Sarajevo hace ahora 100 años. Nos conviene por ello recordar que los hombres europeos han sabido reconocer el valor del otro y de sí mismos, incluso en momentos donde parecía que las cualidades más altas del espíritu humano habían sido extirpadas de la conciencia común. La historia de Europa, antigua y reciente, nos ofrece ejemplos de esa dignidad del rostro humano en cuanto expresa algo valioso en sí mismo, merecedor de justicia, de libertad, de verdad y de bien. De entre los muchos ejemplos posibles, me limito a mencionar a Václav Havel. Afirmaba el escritor y político checo hace unos años, en una cita algo larga. Dice: «Gentes de todas las partes del mundo se preguntan, asombrados, de dónde han obtenido los ciudadanos de Checoslovaquia, dóciles, humillados, asépticos y aparentemente faltos de fe,
esa asombrosa fuerza con la que consiguieron quitarse de encima el sistema totalitario de una manera digna y pacífica, y en pocas semanas. También nosotros mismos nos hemos quedado asombrados y nos preguntamos, ¿de dónde proviene el anhelo por la verdad, el amor a la libertad, la fantasía política, la valentía de ciudadano y la prudencia cívica de los jóvenes que no han conocido otro sistema? ¿Cómo es posible que se hayan sumado a ellos incluso sus padres, es decir, justo la generación que se consideraba perdida? Y sigue. Creo que el carácter esperanzador de nuestra situación actual tiene su origen en dos causas principales. En primer lugar, el hombre no es nunca un simple producto del mundo exterior, sino que siempre es capaz de elevarse hacia algo superior, por más que el mundo exterior intente aniquilar en él dicha capacidad. En segundo lugar, la circunstancia de que las tradiciones humanísticas y democráticas dormitaran en algún lugar de la subconsciencia de nuestras naciones y se transmitieran discretamente de una generación a otra para que cada uno de nosotros volviera a descubrirlas en el momento oportuno y las hiciera realidad. Fin de la cita. Estos episodios artísticos y políticos nos permiten despejar la duda radical sobre la pervivencia de lo humano en Europa, y no es poco. Sin embargo, no podemos pensar ingenuamente que las dificultades y desafíos que hoy plantea la convivencia occidental hayan sido plenamente comprendidos y menos aún resueltos. No faltan observadores internacionales que se preguntan con preocupación sobre el futuro de la sociedad europea, porque consideran que estamos humana y espiritualmente cansados, incluso que somos un continente en decadencia. No se puede negar, en efecto, que hay una gran confusión sobre las características y el significado de esta condición humana que puede ocultar tras de sí concepciones no solo muy distintas, sino contradictorias. Hace pocas semanas, el Papa Francisco nos advertía del peligro de un reduccionismo antropológico, algo que debemos afrontar quizá de un modo particular en Europa. Con este trasfondo, una de las tareas fundamentales de la fe para nuestro presente y para nuestro futuro es la de intentar iluminar dicha condición, rescatando el conjunto de exigencias y evidencias sobre lo humano que no se pueden destruir, pero pueden oscurecerse y confundirse a veces de un modo muy grave. Pues bien, para descubrir o redescubrir en su plenitud los rasgos del rostro humano que Dios ha impreso en cada uno de nosotros hombres y así revitalizar las tradiciones humanísticas adormecidas, es necesario que suceda algo en la vida personal. El Papa Francisco, citando a Benedicto XVI, nos ha recordado que es el encuentro con un acontecimiento, con una persona, el que da una orientación decisiva y abre un horizonte nuevo a la vida. Hace falta que suceda un encuentro humano de esas características porque el yo renace en una relación con otros que lo vuelve a poner en movimiento, como se comprueba en tantos ejemplos de la vida común, donde solo gracias al valor de un encuentro la persona recobra la confianza en sí misma, la energía intelectual y afectiva necesarias para reemprender una vida realmente humana. La experiencia de una amistad verdadera o de una relación fecunda con un gran maestro así lo atestiguan. Esta condición propia del humano encuentra una confirmación singular e indeducible en el encuentro con Cristo en la Iglesia. Frente a los observadores que no vacilan en afirmar que Europa es un continente envejecido, y es verdad, podemos recordar la página evangélica en la que Jesús invita al anciano Nicodemo a nacer de nuevo. Nuestra esperanza no descansa tan solo en el carácter imborrable de la Imago Dei, inscrita por el Creador en nuestro ser más íntimo, sino sobre todo en la posibilidad siempre abierta de un encuentro inesperado que por el poder del Spiritus Creator haga florecer los huesos secos, diría Ezequiel, y reconstruya las casas en ruinas,
dice Isaías. Prestigiosos historiadores han sabido mostrar la decisiva influencia de la fe cristiana en la progresiva elaboración de los rasgos humanos que ha caracterizado a Occidente. Con ocasión del debate sobre la fallida Constitución Europea, menudearon las publicaciones que documentaban las raíces cristianas de Europa y entre ellas, desde luego, se destacaba la concepción de la persona. Damos por adquirido este esfuerzo intelectual de aclaración histórica y nos centramos en la perspectiva de presente y de futuro. Lo que vamos a presentar a continuación es una propuesta sobre el hombre que pueda despertar en nuestros conciudadanos europeos un atractivo que los interpele precisamente por la belleza que encierra, por su conveniencia para cualquiera que desee vivir en plenitud y ser feliz. La fe cristiana nace según el dinamismo del encuentro que ya hemos mencionado. Transformados por el acontecimiento de ese encuentro con Cristo, los cristianos han elaborado una reflexión crítica y sistemática sobre el hombre y su misterio. Han sabido describir con originalidad aquellos rasgos que son comunes a todos los seres humanos y a la vez han formulado los elementos de lo humano que solo la revelación de Jesucristo ha podido introducir en el mundo. A la pregunta del Salmo 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? La Iglesia responde diciendo que es un ser creado a imagen de Dios en Cristo. Mediante esta fórmula, la fe eclesial concibe al hombre como persona, con una dignidad irreductible, constituida por su relación con Dios como su Creador y Salvador, y cuyo destino final es la vida eterna. Citamos la síntesis que propone el Concilio Vaticano II y que ha sido continuamente retomada por el Magisterio Pontificio. Cito: el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, porque Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, Cristo nuestro Señor. Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Nada extraño, pues, que todas las verdades expuestas encuentren en Cristo su fuente y su corona. El que es imagen de Dios invisible es también el hombre perfecto, que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina, deformada por el primer pecado. En él, la naturaleza humana, asumida, no absorbida, ha sido elevada también en nosotros a dignidad sin igual. El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido, en cierto modo, con todo hombre. Fin de la cita. A partir de esta afirmación magisterial, podemos describir lo que vamos a llamar experiencia humana elemental, es decir, la experiencia universal propia del hombre de todo tiempo y lugar a la luz de la fe. Al usar el término de experiencia humana elemental, queremos poner de relieve que no se trata tanto de elaborar una teoría sobre el hombre, sino de comenzar observando su posición concreta en la historia, que siempre está abierta a una realización más plena. Podemos decir que una antropología es adecuada si tiene en cuenta el hecho de que cuando el hombre reflexiona sobre sí mismo y sobre sus hermanos, no puede empezar primero a pensar una doctrina para luego empezar a ser hombre. Más bien, tiene que elaborar dicha doctrina mientras está viviendo, una vez que ya está puesto en acción sobre el gran teatro del mundo. Pues bien, cuando el hombre se observa en acción, descubre la existencia de tres rasgos que lo constituyen. Se trata de lo que el concilio ya había formulado en términos sintéticos. En primer lugar, el hombre es uno en cuerpo y alma. En segundo lugar, nos enseña su intrínseca diferencia sexual como varón y mujer. Y en tercer lugar, nos dice que su ser individual encuentra la plenitud solo
en su socialidad natural. Veamos algunas implicaciones de cada una de estas características para el presente y el futuro de la cultura europea. Es superfluo recordar que no podemos ofrecer aquí una síntesis completa de la antropología cristiana, sino tan solo indicar algunos rasgos fundamentales y sus consecuencias para la sociedad plural de Occidente. El Concilio recuerda que el hombre es uno en alma y cuerpo, haciéndose eco de una larga enseñanza eclesial. En efecto, no basta afirmar que el hombre tiene un alma y un cuerpo, sino que es alma y cuerpo. Cuando nos observamos en acción, reconocemos que somos corporales. Al mismo tiempo, reconocemos de modo inmediato nuestra realidad espiritual. Por eso, las relaciones típicamente humanas, espirituales, se expresan a través de la corporalidad. Cada uno de nosotros se descubre como un ser en relación precisamente porque llevamos ya en nuestro cuerpo la herencia biológica de nuestros padres. Además, desde el cuerpo, a partir de la esfera de lo sensible, entramos en relación con los otros. Es decir, experimentamos algo que no somos nosotros mismos, que es mayor que nosotros. A través de la dimensión corporal participamos de la realidad natural que nos circunda, con todos sus dinamismos físicos y biológicos. Como veíamos al principio, el rostro se convierte en un cierto sentido en el sacramento del yo espiritual, abierto a la relación, a la comunicación y también, por desgracia, a la manipulación. Puede ser útil recordar algunos de los riesgos que corre esta tensión alma-cuerpo en nuestra cultura contemporánea. Podemos indicar dos más importantes. El primero es el de acentuar unilateralmente la componente material biológica del hombre y negar su dimensión espiritual. Prosiguiendo una corriente materialista que tiene raíces antiguas, no faltan autores hoy para los cuales el hombre es un cyborg, un puro producto cultural resultado de la fabricación artificial. Los cuerpos se convertirían en puros objetos de la producción biotecnológica, perdiendo todo su valor de signo de la trascendencia humana. En esa misma dirección, aunque mucho menos radicalmente, se puede colocar la moda tan difundida del cuidado obsesivo por el propio cuerpo, queriendo moldear a propia voluntad sus rasgos estéticos, con consecuencias a veces muy graves para la salud. El segundo riesgo es el de privilegiar unilateralmente también lo espiritual en perjuicio de lo material o corporal. No es difícil reconocer la influencia en Occidente de corrientes espirituales o religiosas de procedencia oriental que empujan hacia la superación del cuerpo y de la materia en cuanto que serían un obstáculo para el equilibrio y la felicidad del individuo. Se trata de formas de espiritualismo desencarnado que también ponen en peligro la concepción cristiana del hombre como uno en cuerpo y alma. Para el discípulo de Cristo, la corporalidad no es un puro límite que se debe superar en cuanto que sería simplemente el sello de su corruptibilidad. Más bien hay que decir que la corporalidad, a la luz de la antropología conciliar, nos remite a la imagen de Dios y en cuanto tal a la trascendencia incancelable del hombre en su unidad de cuerpo y alma. No es extraño, por lo tanto, que el rostro corporal haya sido identificado por tantos artistas como una misteriosa e inagotable fuente de descubrimiento del misterio humano. Para la antropología cristiana, esta primera experiencia de la persona como unidad en sí misma de alma y cuerpo se da siempre estrechamente unida a otra. La persona existe inevitablemente, la persona humana, como varón o como mujer. Es decir, todo ser humano está siempre situado dentro de la diferencia sexual, que representa una dimensión constitutiva de la relacionalidad humana, donde se expresan a la vez unidad y dualidad, identidad y diferencia. Ningún individuo humano puede experimentar en sí mismo la totalidad del ser personal, sino que todos tenemos siempre ante nosotros otro modo originario de ser persona, que para nosotros es inaccesible. El varón tiene ante sí la mujer tiene ante sí el varón.
En efecto, la diferencia sexual es al mismo tiempo un rasgo propio de cada persona que informa hasta lo más profundo los dinamismos corporales y espirituales del individuo y es a la vez un rasgo relacional que indica nuestra apertura constitutiva no solo hacia el otro similar, sino también hacia el otro diferente. Pretender superar esta diferencia es una ilusión trágica, ya que la experiencia elemental demuestra que la reciprocidad de la diferencia sexual no es tan solo complementariedad, sino que implica de suyo la apertura a un tercero. De este modo, la diferencia hombre-mujer se convierte en el anillo que conecta la unidad espiritual corporal de la persona con su relacionalidad. Una lectura correcta de la antropología cristiana en este terreno permitirá, por ejemplo, corregir la derivación narcisista de muchas corrientes de comportamiento y de pensamiento de nuestra cultura occidental, especialmente en el terreno de los afectos. Decíamos que la diferencia sexual muestra en su raíz el carácter comunitario del hombre y por eso reivindicamos que la persona y la familia no se consideren por separado. La familia es el primer ámbito en el que las relaciones aparecen ya como una realidad natural, o dicho con terminología de las ciencias humanas, como un ámbito primordial de relaciones sociales. Es un ámbito imprescindible, como demuestra la historia, ya que la familia es la matriz de todos los procesos de civilización. La familia se distingue, por eso, de cualquier otro tipo de socialidad, porque solo en ella se enlazan los dos tipos de relaciones primordiales, que son la relación entre los sexos, conyugal, y la relación entre generaciones, paternidad, filiación. Podemos resumir su valor insustituible para la convivencia humana diciendo que es una realidad sui generis, porque por una parte no existiría sin la relación de las personas que la componen, pero por la otra es una realidad en cierto sentido superior a la suma de las partes. La familia tiene en sí misma derechos, es un sujeto social que debe ser considerado como tal. En la familia se lleva a término, aunque no sea de modo exclusivo, el proceso de comunicación de una visión de la vida desde una generación a la siguiente, es decir, el proceso educativo, y por lo tanto la familia aparece como un cruce de caminos entre lo privado y lo público, entre lo privado y lo estatal, entre lo natural y lo cultural, entre lo individual y lo social. Al aludir a la familia, ya hemos empezado a ocuparnos, en un cierto modo, de la tercera característica, gracias a la cual reconocemos que la persona es un ser social, algo que debería resultar obvio en una tradición como la europea, marcada por el zoon politikon de Aristóteles. No pocos pensadores del siglo XX han retomado la reflexión sobre este carácter social del hombre. Hannah Arendt afirma que el hombre tiene, cito, el doble carácter de la igualdad y de la distinción. Fin de la cita. Es decir, en un primer sentido, todos somos iguales, igualmente humanos. Por eso, la igualdad será siempre un principio de la doctrina social de la Iglesia. Al mismo tiempo, es verdad que ninguno de nosotros es idéntico a otro ser humano que exista, que haya existido o que pueda existir. Esa singularidad irrepetible se alimenta de relaciones y solo gracias a esta sorprendente polaridad entre individuo y comunidad es posible la vida social. Esta misteriosa constitución del ser humano abre el espacio a la comunicación, al intercambio y también, innegablemente, al desencuentro o al conflicto. La historia del pensamiento occidental ha conocido, en efecto, notables oscilaciones entre proyectos políticos que exaltan unilateralmente la dimensión individual del hombre, con sus intereses económicos, sociales o políticos, todas las variantes del liberalismo, y proyectos políticos que pueden llegar a absolutizar la dimensión colectiva, subordinando a ella la singularidad personal, sistemas socialistas y colectivistas. Frente a estos riesgos, la antropología cristiana está llamada a ejercer una función crítica que reivindique a la vez
el carácter único de la persona con su dignidad incondicional y su carácter relacional, que lo rescata también en el orden sociopolítico del narcisismo y de la autosocialización, evitando, por otra parte, los fenómenos del fundamentalismo o del colectivismo identitario que han sido y son no pocas veces fuente de intolerancia y de violencia. El gran corpus de la doctrina social de la Iglesia es un excelente ejemplo de esta reflexión moral sobre la vida social en cuanto es expresión de la experiencia vivida en la comunidad cristiana. Estas tres características que emanan de la realidad del hombre como imagen de Dios implican que éste, por don de Dios, ocupa un lugar único en el universo. Por ello, es invitado a participar en el gobierno divino de la creación, colaborando con Dios sin sustituirlo. No se trata, por tanto, de un ejercicio de dominación ilimitada y sin reglas, sino de un servicio ético y responsable que llama al hombre, conforme a la voz que resuena en lo profundo de su conciencia, a buscar la verdad y el bien de las personas y del universo creado. Tal actividad implica, especialmente en una época como la nuestra, una administración y un uso constructivo del conocimiento científico y técnico que respete el mundo creado y el medio ambiente, que promueva el bien corporal y espiritual de la persona según los principios de totalidad e integridad. Llegamos a la tercera parte de nuestra reflexión, donde proponemos brevemente algunas consecuencias de este planteamiento antropológico para la convivencia social y política de Europa en el horizonte de la tarea educativa y misionera de la Iglesia. Enunciamos algunos puntos básicos. La primera afirmación elemental que se desprende de nuestro recorrido es que el otro ser humano es siempre un bien. Lo es en sí mismo y lo es para nuestra vida. La persona humana es un fin en sí misma y lo es en todos sus niveles, biológico, somático, emocional y espiritual. Así lo hemos podido ver en la descripción anterior. El carácter dinámico de la antropología cristiana incorpora en su mismo núcleo la importancia del tiempo y de la historia. La propuesta que nace de la fe puede fascinar a un hombre en un instante, incluso a los más alejados de la Iglesia. Es el momento único e irrepetible del encuentro. Para que toda la riqueza que ya contiene el encuentro pueda ser asumida y vivida plenamente, es necesario iniciar un camino educativo, un proceso relacional que requiere del tiempo y de una compañía que sepa introducir en todas las novedades de la propuesta evangélica. La antropología de la imagen de Dios corresponde profundamente a las expectativas más originales de nuestros conciudadanos. No obstante, no se puede asimilar de un modo mecánico, sino que necesita pacientemente del tiempo y de relaciones verdaderas para que la libertad y la razón de cada uno pueda irlas haciendo suyas en la experiencia vivida. Precisamente para que sean posibles esos procesos educativos, hace falta defender el valor de las distintas formas de pertenencia social. Si el riesgo que hemos detectado era el de contraponer aspectos en cada una de las características, conviene recordar que todos nosotros somos frágiles por nuestra condición criatural y que además estamos afectados por la herida del pecado y por lo tanto podemos incurrir en el error de pensar que nos bastamos a nosotros mismos para alcanzar nuestra plena realización personal y social. Frente a esto debemos reivindicar el valor de la pertenencia que educa al individuo. En el debate público, por el contrario, no pocas veces se estigmatiza toda forma de pertenencia porque se la considera un obstáculo para la plena libertad personal y para la convivencia. Además, y en estrecha conexión con lo anterior, la antropología cristiana aprecia una dependencia original de la persona al ser criatura imagen de Dios. Somos seres abiertos a los otros, llamados a la comunión con Dios y con los demás. Dependemos de los otros, tal y como se manifiesta
en la unidad del alma y el cuerpo, en la diferencia sexual y en la socialidad. En los tres niveles se reconoce, cuando se examinan a fondo, que esa dependencia no menoscaba la grandeza del yo, sino que la hace posible, y se abre al reconocimiento de la dependencia verdaderamente fundante, aquella por la que el ser humano depende del misterio de Dios, del que provenimos y al que nos dirigimos, y que, según el Concilio, es la fuente de la dignidad inalienable de todo ser humano. Encontramos aquí el fundamento para la defensa de la integridad de todas las personas, y en especial de los más débiles, de los más vulnerables, de aquellos que no tienen quizá ningún otro haber más que esa misma dependencia, los que todavía no han nacido, los niños, los enfermos, los ancianos y, en un sentido más amplio, todos los que social y económicamente son más desfavorecidos y tienen más necesidad de ser afirmados en su dependencia misma. Una comprensión adecuada del hombre nos permitirá superar las aporías en las que se encuentran muchos estudiosos y también políticos europeos al buscar el equilibrio entre el individuo y la comunidad. La antropología que hemos esbozado puede ser desarrollada en distintos niveles de elaboración, desde el más básico de la experiencia humana elemental hasta los sistemas propios de las ciencias sociales, económicas, jurídicas y políticas. A partir de esta antropología se podrá aprovechar la contribución de aquellos filósofos, economistas, sociólogos, politólogos contemporáneos que puedan ayudar a promover el valor de la persona en relación con su dignidad inviolable como fundamento de la vida social europea. Concluimos con dos anotaciones metodológicas que pueden tener valor para la tarea educativa de nuestras comunidades cristianas. Veamos la primera. ¿Cuál es el modo propio de comunicar la verdad cristiana que pueda hacerse cargo del complejo panorama cultural que hemos descrito? El Evangelio mismo nos lo enseña cuando nos dice que el anuncio cristiano tiene forma testimonial. En efecto, si el testimonio se comprende como la forma personal de comunicación de la verdad de Dios a través de la implicación total de la vida del testigo, se salvaguarda exquisitamente el debido respeto a la libertad de todos, propia de las sociedades plurales de Occidente, y no se renuncia a la comunicación de la verdad, evitando así las reducciones relativistas tan en boga hoy en nuestra cultura. La fe se comunica testimonialmente, tanto desde las circunstancias que cada persona debe afrontar en lo cotidiano, su trabajo, sus relaciones afectivas y sociales, su descanso, la salud o la enfermedad, como a través de iniciativas comunes, asociadas, que se expresan mediante la construcción de obras de todo tipo que ejemplifiquen la conveniencia para todos de la visión cristiana del hombre, en ámbitos tan dispares como pueden ser la educación, la sanidad, la cooperación internacional, la pequeña y mediana o gran empresa y tantos otros. Los principios de subsidiariedad y solidaridad indican el valor ideal que supone compartir los propios bienes, materiales e inmateriales, para sostener las necesidades de los que más lo necesitan. Tanto en el caso de la acción individual como cuando se actúa asociado con otros, la ley que rige esta comunicación de sí es el amor, pues solo quien se dona a sí mismo por completo para afirmar al otro puede convertirse en ese motivo de encuentro que imprime una orientación decisiva a la vida y le da un horizonte nuevo. La segunda observación de método, y ya termino, quiere sencillamente destacar que la antropología dinámica no cancela en modo alguno las preguntas humanas, ni las impide, propiamente las potencia y las ilumina, sin por ello decidir de antemano el drama de la libertad personal. Esta concepción de la persona, a la luz del encuentro con Cristo, se ofrece testimonialmente a la razón y a la libertad de cada europeo para una verificación personal en el presente. No podemos vivir de rentas del pasado. A medida que se acepta la novedad que surge del encuentro, cada uno puede comprobar en sí mismo la sorprendente correspondencia de tal propuesta cristiana
con la experiencia humana elemental. De este modo, la fe testimoniada por la caridad no se dirige solo hacia los otros, sino que simultáneamente hace crecer la certeza y el gusto de la vida en el creyente mismo, disponiéndolo para alcanzar las periferias de lo humano a las que nos ha enviado el Papa. Cuanto más viva sea nuestra pertenencia al misterio del Dios de Jesucristo, más útil será nuestra contribución intelectual, moral, social y política al futuro de Europa. Gracias.